Amén, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Buenas tardes en el nombre del Señor. Amén. Es un hermoso tiempo de poder juntos alabar y glorificar al Señor. Qué lindo escuchar los testimonios. Estamos en este mes de septiembre a nivel mundial, se celebra el mes de la Biblia. Y cómo no seguir exaltando y agradeciéndole a Dios por su palabra, hermanos. Hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano Carlos y uno de los versículos que él leyó es el Salmo 119, 67. Mire, para recordar lo que mi hermano ha leído, el Salmo 169, 67 dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Qué maravilloso, hermanos, poder reconocer eso. Qué maravilloso que el ser humano pueda reconocer eso. ¿Cómo andábamos? Cuando cantamos el himno número 5, dice: yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Si usted y yo ahora estamos aquí congregados, hermanos, es gracias a Dios, pero gracias a Dios por su palabra. Es el poder de la palabra de Dios que hace que usted y yo ahora estemos sentados, contentos, gozosos, ¿no? Y no solamente este grupo de hermanos, sino hermanos en todo el mundo, hombres y mujeres, grandes y chicos, cantando, alabando, esperando en esa promesa maravillosa del Señor, porque sé que usted y yo estamos esperando. Así nos dice el Señor, esperar con gozo en esa promesa que un día viene, hermanos, y se acerca ese día, porque todos los acontecimientos se están cumpliendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo no exaltar al Señor cuando vemos ya en este siglo XXI, ya podemos ver y tener plena certeza de que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Ya no estamos nosotros en el siglo I para poder ver si sucederán o no sucederá todo lo que está escrito. Nosotros ya estamos en el siglo XXI, hermanos. Hace 2000 años que se ha escrito aproximadamente toda esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo se ha estado cumpliendo. Y el Señor mismo Jesús dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, fieles en hablarnos de nuestro pasado, fieles en hablarnos de nuestro presente y fieles y verdaderas en hablarnos de nuestro futuro. ¿Cómo no agradecer a Dios? Porque cuando usted y yo decimos vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos, ¿qué cosa levantamos? Levantamos la Biblia. ¿Cómo no agradecerle al Señor por la Biblia, hermanos? La Biblia es la que ha cambiado nuestra forma de ver las cosas, como dice este versículo acá, ¿no? Antes que yo fuera humillado, andaba descarriado, ¿no? Todos de una u otra manera reconocemos que hemos estado andando mal en pecado, descarriados, ¿no? Todos los himnos que han sido inspirados por Dios han sido inspirados a hombres que un día estuvieron andando apartados del Señor. Cuando escuchamos ese himno Sublime Gracia y usted escucha la historia de este himno, este hombre que era un hombre perverso, duro, malo, pero sin embargo llega a probar la fidelidad de Dios, su gracia y su misericordia. Y en esa gracia y misericordia él escribe, inspirado por el Señor, este himno Sublime Gracia. Y todo eso es cumplimiento a su palabra. Desde ese momento, dice, este hombre cambió su vida y se dedicó a luchar contra la esclavitud. Es lindo, hermanos, cómo Dios actúa. Es su palabra, palabra que cambia nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Palabra que hace de nosotros nuevas criaturas por el Espíritu Santo. No es solamente esta palabra, sino es espíritu. Mi palabra, dice el Señor, son espíritu y son vida. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Mi palabra es espíritu y vida. Y entonces, hermanos, cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, esa palabra va a ser viva, va a ser eficaz, va a entrar en nuestras vidas, va a moldear nuestros pensamientos. Palabras que hacen de nosotros esas nuevas criaturas, no para seguir viviendo conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a los pensamientos de Dios.
Dice en Proverbios capítulo 1, dice la palabra del Señor. Palabras, dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Qué hermoso. Todo esto es posible, hermanos, gracias a la palabra de Dios. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón a conocer, a escudriñar y sobre todo a obedecer la palabra, vamos a ir dejando que Cristo, que Dios a través de su Espíritu siga transformando nuestras vidas. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, dice, toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, hombres y mujeres que un día hemos creído en esta palabra, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, disfrutamos del tiempo, hermanos. Es bueno que usted disfrute de ese tiempo de estar en la palabra de Dios. Como dice el Salmos, capítulo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando disfrutamos de ese tiempo, entonces nuestra vida va a ser regenerada, renovada, fortalecida, nuestro testimonio será agradable y tendremos una vida bendecida. Hemos escogido esta lectura de estos salmos para mis hermanos que ingresaron después de la lectura bíblica. La lectura bíblica ha sido en el Salmo 119 del 1 al 8. Salmo 119 del 1 al 8 ha sido nuestra lectura en esta tarde, ¿no? Exaltando a la bendición de tener la palabra de Dios. Y el título de este Salmo 119 dice, excelencias de la ley de Dios. ¿Qué cosa es la ley de Dios? La palabra de Dios, hermano. Amén. Como iglesia debemos sentirnos contentos de nuestra vida está regida no solamente por nuestra adoración a Dios, sino por la guía de Dios, por el Espíritu Santo, pero a través de esta palabra bendita, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios es el fundamento que trae paz, que trae gozo, que trae consuelo, hermanos. Como decía nuestra hermana María en su testimonio, tenía miedo de irme a la iglesia porque era oscuro, pero la palabra de Dios me animó, que no estaba sola, que yo estaba contigo, le decía el Señor a través de su palabra. Y qué hermoso, hermanos, ¿no? Ella misma testifica que se fue al culto y cuando regresó había 10 policías que estaban ahí y le acompañaron hasta su casa. Eran los policías humanamente, pero espiritualmente era Dios cumpliendo la fidelidad de su palabra, hermanos. ¿Cómo no glorificar al Señor? Amén. ¿Cómo no alabar al Señor? Cada testimonio es tan importante, hermanos. Cuando ahí en tu cuarto te sientas sola, ¿qué dice el Señor? Yo estoy contigo, no temas. Y usted siente la presencia de Dios que le da consuelo, que le da abrigo a través de su espíritu. Entonces no hay nada mejor, hermanos. Por eso empieza este Salmo 119, dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Felices. Amén. Felices, dice acá. Felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Una cosa he demandado al Señor, dice la palabra en Salmos, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová. Hermano, una de las cosas maravillosas de Dios en sus promesas es que cuando obedecemos, Dios es fiel. Cuando obedecemos, Dios cumplirá sus promesas. Y entonces acá dice, los que andan en la ley de Jehová. En tercera de Juan leemos, mucho me gocé, dice el Señor, ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Eh? Es bueno que usted diga, estoy leyendo la Biblia. Es bueno que el hombre diga, uy, cada vez entiendo más de la palabra de Dios. Qué lindo escuchar eso. Pero es mucho mejor, hermanos, decir, cada día estoy obedeciendo su palabra. Escuchar es lindo. Entender es mucho mejor. Pero ¿qué dice el Señor? A mí me agrada la obediencia, ¿no?
Es importante disponer nuestro corazón. Señor, ahora entiendo, ahora voy a andar en tu palabra. ¿Y qué dice el versículo 1? Feliz, feliz. En la medida que el Señor me enseña a través de su palabra, me corrige a través de su palabra, me instruye a través de su palabra, entonces, si dispongo mi corazón, si como iglesia cada día disponemos nuestro corazón para obedecer, hermano, hasta en lo más mínimo, su palabra va a moldear nuestro carácter, su palabra nos va a quitar el orgullo para ser más humildes, para saber pedir perdón, para saber reconocer nuestras faltas, para saber actuar, como dice Proverbios 15:1, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, para saber controlar nuestro carácter. Todo eso está, hermano, resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede vivir la persona que está obediente? Los que andan en el camino, vive en paz, vive con gozo, vive con seguridad, vive con esperanza. ¿Cómo vive? En una sola palabra, dice el versículo acá, vive feliz. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Qué hace perfecto mi camino? ¿Qué hace perfecta mi forma de ver? La palabra de Dios. Así dice en 2 Timoteo 3:17, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Podemos ser perfectos? Claro que sí, pero todo está basado en lo que dice este versículo. Los que andan en la ley de Dios, conforme a su palabra. El versículo 2 nuevamente vuelve a recalcar, ¿no? Felices. Así dice el versículo 2. Felices los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Otra cosa muy importante, hermanos. Amén. ¿Cómo buscamos al Señor? A veces se nos pierde platita y justo cuando estamos necesitados, ¿cómo buscamos esa platita, no? ¿Dónde está? Y ponemos todo nuestro corazón para buscar la platita porque necesito aunque sea 5 soles, cuando hay necesidad, 5 soles es un tesoro, ¿no? Y buscamos con todo nuestro corazón y no estamos tranquilos hasta no encontrar esos 5 solcitos porque nos sirve. Así también dice el Señor. Mira lo que dice el versículo. Con todo el corazón le buscan. Cuando buscamos al Señor así con ese ánimo, con ese deseo, porque necesito de tu palabra, Señor. Necesito ser fortalecido, ser animado, necesito ser lleno de tu palabra. Y si usted busca con todo el corazón, hermano, dice la palabra del Señor, busqué a Jehová y él me oyó. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Hermanos, cuando buscamos de corazón, Dios está atento. Dios está dispuesto a bendecirnos. Cuando usted abre su corazoncito y dice, Señor, yo quiero entender tu palabra. Hazme entender tu palabra. Y si le buscamos de todo corazón, hermanos, qué felicidad. Usted y yo seguramente ya hemos tenido esa experiencia de buscar al Señor de corazón y comenzamos a leer la Biblia y Dios comienza a hacernos entender y uno, qué gozo. Gracias, Señor, ahora entiendo. Gracias, Señor, ahora entiendo. Y comenzamos a caminar en esa vida que sea agradable al Señor. Y el versículo 3 nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ya comenzamos con una vida nueva, ya comenzamos con un nuevo pensamiento, ya comenzamos con nuevos planes y proyectos, porque la palabra de Dios ilumina nuestra mente, nuestro corazón, hermanos. Como humanos, es nuestra naturaleza humana, carnal, muchas veces no se quiere doblegar, se resiste. Es nuestra realidad, ¿no? Muchas veces se resiste, nuestra carnalidad se resiste y Dios lo sabe. Por eso nos dice en su palabra, la carne es contra el espíritu es contra la carne, ambos se oponen. Pero sabe una cosa, Dios lo sabe y Dios está viendo cuánto ponemos de nuestra parte por mejorar. No nos podemos quedar contentos con decir, bueno, así es mi carácter, bueno, ya pues no es bueno, es malo. Tenemos que mejorar, tenemos que buscar la manera, tenemos que pedirle a Dios, ¿no? De todo corazón, Señor, ayúdame, cámbiame. Tenemos que saber doblegarnos para que nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestro temperamento, que todavía está ahí y no quiere doblegarse, sea doblegada por el poder de Dios a través de su palabra, hermanos. Por el Espíritu Santo que nos da el poder para vencer toda carnalidad.
Y entonces, ¿qué dice el versículo? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando usted se dispone a obedecer, cada día va a ser mejor nuestro testimonio, hermanos. Cada día va a ser mejor nuestro carácter cuando uno tiene en mente, en el corazón, la palabra de Dios. Dice el versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Hermanos, no se trata de que usted solamente haga las cosas porque, bueno, quiere. El versículo 4 nos hace entender que es un mandato de Dios. Y cuando leemos en el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios nos da esa orden, ¿no? El gran mandamiento. Estas palabras que te mando hoy, dice en capítulo 6 de Deuteronomio, del 9 adelante, del 6 al 9, estarán en tu corazón. Tú encargaste que guardáramos, y así dice el Señor, estas palabras que te mando hoy estarán en mi corazón, en tu corazón, y las aprenderás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos. Hermanos, hay muchos versículos en donde Dios le dice a su pueblo que su palabra tiene que ser leída, tiene que ser guardada, tiene que ser obedecida. Josué 1:8 nos dice el Señor, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Y eso es lo que dice el salmista acá. Tú encargaste, tú has ordenado, tú has dado ese mandamiento, que tu palabra sea guardada, ¿no? Y versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, ¿no? El deseo de que debe haber en nuestro corazón. Señor, yo quiero cambiar de vida. Yo quiero que mi vida cambie. Hermano, lo único que va a hacer cambiar nuestra vida y lo único que va a cambiar nuestro carácter, lo único que va a cambiar toda nuestra forma de ser y va a cambiar nuestra relación en el matrimonio, como esposa, como esposo, va a cambiar nuestra relación como hijo. Lo único que va a cambiar es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da las instrucciones necesarias. La palabra de Dios nos da las herramientas para poder nosotros ser mejores, ¿no? Lo que debe haber en nuestro corazón ese deseo, como dice este versículo acá, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Basta con que haya ese deseo en tu corazón, hermano, Dios está escuchando. Y Dios lo va a hacer y vas a disponer tu vida. Y el versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Qué hermoso, hermanos. Cada día vamos a tener un mejor testimonio. En la medida que vamos entendiendo su palabra y obedeciendo su palabra, vamos a cometer menos errores. Porque cuando cometemos errores es cuando pasamos vergüenzas. Cuando no controlamos a veces nuestro carácter y después estamos, uy, ¿por qué dije? ¿Por qué hablé? Y nos sentimos avergonzados de una palabra o de una actitud que hicimos, ¿no? Porque nos dejamos llevar por nuestra naturaleza carnal. Pero dice el versículo, cuando atendiese a tus mandamientos, yo no sería avergonzado. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo que está con nosotros, que está en nosotros, como hemos cantado hace un momento, ¿no? Que el Espíritu Santo llene nuestra vida, ¿no? Entonces, cuanto más dejamos que su palabra esté en nosotros, el Espíritu Santo tomará de esa palabra para guiarnos a hacer lo correcto, hermanos. Y ante una situación de tentación, ante una situación en que nuestro carácter es probado, nuestra paciencia es probada, ahí está el Espíritu Santo para ponernos el alto, para hacernos entender que no es agradable a Dios, cómo actuar, cómo responder, cómo accionar, y entonces ya no vamos a ser avergonzados, hermanos, cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, pero lo hace a través de su palabra. Por eso es importante, hermanos, llenarnos de su palabra. Es importante alimentarnos de su palabra cada día, hermanos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, como siempre hemos dicho, es bueno que usted escuche un mensaje en la radio, en la televisión, en su celular. Es bueno que escuche un mensaje. Pero eso, hermanos, no equivale, ¿no? Eso no equivale a su tiempo de comunión con Dios a través de la lectura de la palabra. Usted tiene que dedicar un tiempo a leer la Biblia. De manera ordenada, temprano, levántese, ¿no?
Dice el Señor, yo amo a los que me aman y me hallan, los que de madrugada me buscan. ¿Quieres escuchar al Señor? Agarra tu Biblia, lee. Llénate de la palabra de Dios, ¿no? Y su palabra es espíritu, es vida, va a fortalecer, ¿no? Cualquier capítulo que lea, pero lea de manera ordenada. Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué hermoso, hermanos? Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Sabe? Este versículo es tan importante, hermanos, porque hay gente que aparentemente está alabando a Dios, que aparentemente está haciendo algo que es agradable a Dios, pero lo que es lo triste es que no conoce la palabra. Uno de los ejemplos que hemos visto siempre es Saulo. Saulo conocía la palabra, pero no entendía la palabra, no aprendió, solamente conocía, ¿no? Y en ese conocimiento que él tenía, estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba envanecido, ¿no? Como dice la palabra del Señor, el conocimiento envanece. Por eso es importante no estar llenos de conocimiento, sino de entender, de aprender, ¿no? Eso tiene que ver con aprender, entender el mensaje del Señor. Cuando entendemos el mensaje del Señor, entonces vamos a hacer las cosas de la manera correcta. Vamos a alabar al Señor con rectitud. Saulo, en su parecer, estaba haciendo lo correcto hasta que se encontró con Jesús, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? ¿No? ¿Qué le dijo el Señor? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo a él. No, yo soy Jesús. ¿A quién tú estás persiguiendo? Tuvo ese encuentro personal con Dios y ahora él podía decir, como dice este Salmos, ahora, Señor, te alabaré con rectitud. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, le enseñó, le hizo entender muchas cosas que él estaba lleno de conocimiento, pero no entendía. Por eso es en las cartas, Dios utiliza al apóstol Pablo para decir, ¿no? Que había sido instruido por Dios, por el Espíritu. Porque yo aprendí del Señor, porque yo aprendí del Señor, así dice él, porque yo aprendí. Y de eso se trata el versículo, hermanos. No se trata de querer hacer las cosas a nuestra manera si no entendemos bien, si no aprendemos de la palabra de Dios, hermanos. Vamos a hacer las cosas adecuadas, correctas, cuando aprendemos bien la palabra, hermanos. Y termina este versículo diciendo, esta parte que hemos leído, tus estatutos guardaré. Tus estatutos guardaré. Que haya en nosotros, hermanos, ese deseo de obedecer a la palabra, ¿no? Cuando dice guardaré, no es que agarre usted su Biblia y lo ponga en su cómoda y está bien guardadito ahí. No. Que toda la palabra que usted está leyendo, que usted y yo leemos como iglesia, estemos dispuestos a obedecerla, hermanos. Tu palabra yo la voy a obedecer. Y dice ahí, no me dejes enteramente. ¿A qué se refiere eso, hermano? A reconocer que somos débiles. Usted puede decir, Señor, ahora sí, no te voy a fallar, ahora sí, Señor, estoy dispuesto a obedecerte, como dice el versículo, ahora sí te voy a obedecer en todo. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que separados del Señor no podemos hacer nada. Usted puede disponer todo su corazón a obedecer, pero lamentablemente si no mantenemos una buena comunión con el Señor, vamos a debilitarnos. Satanás está como león rugiente buscando cómo destruir nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta porque rompemos nuestra comunión con el Señor y fallamos, ¿no? Por eso dice acá, Señor, no me dejes, mantente a mi lado, quiero estar contigo. Separado de ti ya no voy a poder hacer nada. Yo quiero ser fiel, yo quiero obedecerte, pero separado de ti no puedo hacer nada. Eso es lo que dice el Señor, separado de mí no puedes hacer nada. Es necesario estar apegado al Señor todos los días, levantarse temprano, Señor, aquí estoy. Dobla tus rodillas como matrimonio con tu esposo ahí en tu cama. Es una bendición, hermanos. Yo le comparto mi testimonio con mi esposa todos los días, y hace muchos años, todos los días doblamos nuestra rodilla ahí en nuestro hogar, en nuestra cama, nos levantamos ahí en nuestra cama, doblamos nuestra rodilla, poniendo nuestras vidas en sus manos, a nuestra familia en sus manos, nuestra iglesia en sus manos,
¿no? Qué bueno, hermanos, empezar el día doblando nuestras rodillas ante la presencia del Señor, reconociendo que somos débiles, reconociendo que fallamos y pidiéndole, Señor, ayúdame, quiero obedecerte, quiero guardar tu palabra, pero necesito ser fortalecido por ti. Necesito que tu presencia me acompañe, Señor, porque si estoy solo no voy a poder. Y hermanos, qué lindo saber que Dios dice, ahí estoy contigo, ahí estoy contigo. Hermanos, es una bendición tener la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios nos habla del pasado, del presente, del futuro, nos habla de cómo es nuestra vida, cómo espera Dios que seamos, qué es lo que quiere el Señor que hagamos, cómo debe ser nuestra visión ahora. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Señor. Hermanos, entonces que usted y yo como iglesia valoremos, hermanos. Valoremos el tiempo que le dedicamos a Dios para meditar en su palabra, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios siga fortaleciendo a la iglesia, que Dios nos siga animando, hermanos, a seguir adelante en esta manera virtual. Sea como fuese, tenemos que seguir firmes en el Señor. Esto que estamos pasando no nos sorprende, ya está escrito en la palabra del Señor. ¿No? ¿Qué más cosas vendrán? Porque no viene nada nuevo, nada bueno, ¿no? La palabra de Dios nos hace ver que vienen cosas peores, pero en las luchas, en las pruebas, el Señor sigue fortaleciendo, preparando a la iglesia hasta su venida, hermanos. Que cuando el Señor venga, nos encuentren listos, preparados. Vamos a orar, hermanos. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias por la bendición de tener tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Esa palabra tú nos has dejado, Señor, para hacernos entender que necesitamos de esta luz, Padre. En este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, Señor. Con tu palabra podremos discernir lo bueno y lo malo, Señor. Con tu presencia, con tu espíritu, podemos, Señor, seguir siendo fortalecidos para ser obedientes a tu palabra. Mira, Señor, nuestras vidas. Mira nuestras familias, mira nuestros hijos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, fallamos. Fallamos, Señor, aún teniendo tu palabra, fallamos muchas veces, Señor, en nuestras actitudes, en nuestro carácter. Fallamos, Señor, en nuestras obligaciones como pastores, como padres, como esposos, como esposas. Fallamos, Padre Celestial. Ten misericordia y perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos más en ti, Señor, en tu presencia, amar, como dice tu palabra, Señor. Con todo corazón te he buscado. Ayúdanos, Señor, a amarte, para buscarte de corazón, Padre Santo. Ayúdanos a sentir esa necesidad, como está escrito, Señor, como el niño recién nacido, desear esa leche espiritual, Padre amado, de tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor. Bendice a cada familia, Señor, como siervo tuyo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a tu iglesia, Padre Santo. Nombre por nombre, familia por familia, desde el más pequeño, Señor, hasta el adulto que hoy día nos has permitido congregar de manera virtual. Los bendigo, Señor bendito, porque así dice tu palabra, bendeciré a los que tú bendigas, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Señor. Límpianos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir rectamente, Padre Celestial. Tu venida está cerca, Padre. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a hacer esa sal de la tierra, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial. Te alabo, Señor. Te alabo con todo mi corazón. Te alabamos, Señor, como iglesia con todo nuestro corazón, Padre. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga, hermano.